Otro domingo, 9 años me aclaran acá. Yo cada vez que los recibo digo 10 años de confesión de parte, 10 años, bueno, un año más. Son 9 años que nos venimos acompañando y que venimos aprovechando el tiempo en una hora para poder charlar con quienes creemos por alguna razón que son los protagonistas de la semana. Por supuesto que buscamos, les mentiría si les digo no buscamos un título, una declaración fuerte, pero no es que estamos atrás de eso, tenemos 45, 47 minutos para estar charlando. En una semana muy particular, donde espero que no se me enoje el invitado, que lo conozco hace mucho tiempo, y le voy a preguntar, quiero arrancar viendo lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, que casi es una elección nacional, se está viviendo como una elección nacional lo que va a pasar en septiembre. Si alguno de los lugares por los cuales que pasó prácticamente por todo el arco político, se arrepiente y dice, ahí no tendría que haber estado nunca. Joaquín de la Torre. ¿Qué tal, Romina? Gracias. No te enojas. No te enojas. Gracias Bien. por la invitación. No, gracias a vos. A ver, todos estamos mirando la provincia de Buenos Aires. Un Sí. viejo refrán dice, hay algunos que se quedan dentro del mismo partido hay algunos que se van de un partido para no cambiar de principios. Y hay otros que se quedan en el partido cambiando de principios. Bien, y la tuya es una... No, yo siempre he respondido y he tratado de resolver pensando que era lo mejor para la Argentina, en un proceso que no tiene que ver con la elección, sino se hace 2 años antes. Cada vez que termina una elección, nosotros nos juntamos en San Miguel y evaluamos desde dónde podemos ayudar y cómo viene el proceso político para adelante. Normalmente, y esta va a ser una vez más, la elección de nuestro espacio tiene que ver no con elegir boletas ganadoras, sino normalmente elegimos boletas que les va muy mal. A ver, ¿cómo? Espera. Y claro, veamos, cuando vos mirás la boleta de Sergio en San Miguel... Massa salió tercera. Sí. Cuando la elegimos la primera vez, que terminó saliendo primera, era una cosa incipiente, de hecho ayudamos a formar ese espacio. En el 2015 salió tercera. La de Macri en el 2019 salió segunda, lejos, a 20 puntos de Alberto Fernández. La de Manes, ni hablar, perdió la interna con Santilli y salió lejísimos. Y así todo... Pero vos participaste, Joaquín de la Torre, referente, por supuesto, de San Miguel. Tres mandatos, ¿no? 3 mandatos. 2 por el PJ y 1 por el Frente Renovado. Bien. Sí. Todos estos espacios que vos estás hablando, perteneciste a todos. De alguna manera te comprometiste en su momento con cada uno. Con cada uno. Explícame el compromiso con el peronismo y el compromiso con la Libertad Avanza y el compromiso con la ancha avenida del medio. Con la Libertad Avanza no tuve compromiso. ¿No? No. Coqueteaste un poquito. No, fue una decisión de mi hermano, que lo invitaron a ser parte a él del gobierno, y yo lo acompañé, porque siempre me había acompañado él a mí y me pareció que había que acompañar en el lugar importante al cual él había sido invitado, y lo acompañé, pero duró menos de 2 meses, duró eso, ¿no? O sea, le tengo mucha... ¿Aquí? Tengo como de alguna manera, hay cosas que ha hecho, que sostiene el gobierno, no digo que ha hecho, que sostiene el gobierno, con las cuales me siento identificado, pero no, bueno, no vamos con el gobierno, no estamos en su boleta, nunca no estuvimos en su boleta y no estamos en su boleta. No, así no estaremos tampoco, no. Bueno, en principio tienen que suceder cosas que no han sucedido y yo creo que no van a suceder. Pero Joaquín, yo te preguntaba de todos estos espacios, porque es difícil explicarlo y vos dabas cuenta de esto, ¿no? Moverse o no moverse el partido para preservar los principios. Sí. ¿Hay alguno que vos decís, qué hice acá? Que ves esa foto con Macri y Bullrich, alguna foto que vos decís, ¿por qué? ¿Qué más ese archivo? ¿Por qué estuve ahí? No, porque cada una respondió a una lógica que tenía que ver con lo que yo creía que era lo mejor para la Argentina en ese momento. Y la miro para atrás y digo, ¿te arrepentís? Mirá, de las personas nos podemos arrepentir 100 veces. De por qué tomé esa decisión y por qué terminé ese lugar, no me arrepiento, digamos. Cuando estuve en el peronismo, porque el lugar que elegí para militar, yo fui al peronismo desde la derecha, siempre lo digo,
¿Está la derecha católica? Sí, puede Sí, ser. la Sí, derecha sí, 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 nacional, Sí, católica, lo que sí, vos quieras. sí. Fui desde ahí. Cuando sentí que el kirchnerismo había cooptado el peronismo de la provincia de Buenos Aires, me fui. En ese momento nos fuimos con Sergio, digamos, perdón, Sergio se fue por su lado y yo me fui por el mío, y nos juntamos, construimos el Frente Renovador para ganarle a Cristina y a Scioli en la provincia de Buenos Aires, cosa que logramos. Estuve ahí. Cuando sentí que Sergio iba a volver, me fui de ahí porque yo no quería tener nada que ver con el kirchnerismo. 3 meses después de haberme ido, María Eugenia me invitó a ser parte ¿Tu límite es el kirchnerismo? No, yo no tengo límites. Bueno, esas son cosas que en una época... Es la de una Carrió que señora, dijo mi límite es Macri y después, bueno. No, peor. Todos Juntos por el Cambio sacó una resolución diciendo mi límite es Milei, o no vamos a tener nada que ver con Milei, y todos han ido corriendo a los brazos de Milei, con lo cual... No sé, no hay que decir más, mi límite es este. No. Yo creo que la política argentina es muy cambiante y uno trata o yo por lo menos he tratado de resolver desde dónde podía ayudar. Y he tratado siempre de ayudar en función de mis convicciones, y lo he resuelto de esa manera. Y no lo he resuelto para las elecciones. Siempre lo pensamos antes. Un poquito antes. El bloque de San Miguel de concejales se llama Primero San Miguel. Y es un nombre que yo dije que había que ponerlo hace 15 meses. Hoy en San Miguel vamos con boleta vecinal, que es nuestro partido, que se llama Primero San Miguel. O sea, no es que resolví el problema ahora, o pensé que ahora, por una especulación electoral, tomamos decisión. No, la decisión la tomé hace 15 meses. Y yo estoy contento de ir en una unión vecinal porque miro lo que hay. Y digo, eso, Joaquín de la Torre, mirás lo que hay en la provincia de Buenos Aires. Sí, ¿Qué hay? Y bueno, acá había 2 opciones. Una, desgraciadamente, era no entender el momento que está pasando en la provincia de Buenos Aires. El momento me refiero es la primera vez que la provincia de Buenos Aires va a tener una elección desdoblada. O sea, era la primera vez que nosotros podíamos discutir temas de la provincia de Buenos Aires separados de la economía nacional, que siempre es la que nos termina eligiendo nuestros representantes. O sea, teníamos una oportunidad única. Y yo creí y caminé los últimos 7 meses militando, evangelizando esta opción, que era: aprovechemos esta oportunidad, juntémonos intendentes, vayamos con listas locales y seccionales, con 8 alianzas distintas, lo que han hecho los Pasaglia en la segunda sección electoral. Esa fue un poco mi idea, mi motor. Y bueno, y era mi idea. Y yo creía que por primera vez había que construir una fuerza de abajo para arriba en la provincia de Buenos Aires, discutiendo los temas que le importan. Creo yo, no me creo dueño del pensamiento de nadie, que le importan a la gente. En este caso, salud, educación y sobre todo seguridad, que son los temas que nunca se pueden discutir en la provincia de Buenos Aires porque siempre terminan atado a la agenda nacional. A la agenda nacional y Obvio. al tema de economía. Bueno, claramente las 2 fuerzas mayoritarias en este caso, que son el mileísmo y el kirchnerismo, no tenían interés en que eso suceda, porque a ellos les conviene la nacionalización, porque la nacionalización lleva a una polarización y destruye toda otra opción. Y yo creía que había espacio. Por ahí, en el conurbano era más difícil, porque está más cerca de la capital y de los medios nacionales, pero en las otras 6 secciones electorales había mucha oportunidad. Y aunque no fuera mal en el conurbano, creo que iba a haber una construcción hacia adelante. Bueno, los Pasaglia lo entendieron. Creo que el armado de Somos en la cuarta y en la sexta tiene mucho de eso. Pero bueno, al final los partidos nacionales y los espacios nacionales y los dirigentes nacionales se quedaron con mucho de esto, y yo preferí
ir por San Miguel, cuidar San Miguel y tratar de sostener, pensando por ahí en lo que viene, pero Joaquín, esto que tiene que ver con, sí, con lo local. Para mí conoces como pocos la provincia de Buenos Aires. Cuando decís esto que vemos, ¿qué es lo que estás viendo? Porque es muy confuso. Yo creo que tiene, digamos, independientemente de que se desdoble, se está discutiendo el DERPO, digamos. No, yo creo que ¿no? eso no, para mí eso se discute en octubre. El poder real. En octubre. En octubre. En octubre. ¿Y ahora qué se discute? Los poderes locales. Yo creo que esta es una elección local. Es más, cuando termine la elección, me vas a invitar de nuevo, vas a tener esa gentileza. Sí. Y vamos a probar, yo te voy a probar, que en realidad el resultado tiene que ver más con los poderes locales que con el poder de arriba, en general. Contra, incluso, no es personal, ¿no? Pero contra el esfuerzo que hacen los medios nacionales, que les cuesta entender la provincia de Buenos Aires. Mucho. Que no ayudan a que la pobre gente que soporta malas administraciones o malas gestiones pueda discutir y enfocarse en el momento de poner su voto en los temas que son importantes y que tienen que ver con su vida cotidiana. Porque el 70% de la provincia de Buenos Aires que vive en el conurbano se informa de política por ustedes, los medios nacionales, y al informarse por los medios nacionales, lo que termina discutiendo es temas nacionales y no los temas que le importan a ellos, digamos. ¿Cuándo un tema de seguridad, cuándo la seguridad fue un tema importante para decidir a quién vota la gente en la provincia de Buenos Aires? Nunca. Bueno, cuando hubo un hecho de inseguridad que copó los medios nacionales previo a una elección. Yo te voy a contar una cosa. Sí. No. 4 homicidios o 3 homicidios la semana previa a la elección, la última elección, en La Matanza, y Espinosa sacó el 50% de los votos. Claramente no fue un tema. La gente votó por la economía. O sea que y siempre votan por la economía porque había una boleta larga. Entonces, ¿a quién independientemente de que eso que los afecta directamente esté en uno de esos peores momentos? Te digo, Joaquín de la Torre, hace un ratito estaba mirando la tele, un hecho de inseguridad en Quilmes, y lo primero que me pasó por la cabeza fue, que no empiece esto. Digamos, que no empiece en el sentido de que esto sea uno de los componentes de campaña que puedan torcer la voluntad de los bonaerenses y que algunos fogoneen violencia. Vos me decís, no importa, porque no cambia el voto. Hasta ahora, 3 o 4 homicidios, fue el del kiosquero, uno de ellos. Sí. Hasta ahora no cambió porque íbamos en boletas nacionales. Esta es una oportunidad de que la gente discuta qué pasa con la seguridad en la provincia de Buenos Aires y dónde se resuelve este tema. Nosotros, con no falsa modestia, digamos, sí con mucho orgullo, podemos decir que tenemos el mejor sistema de seguridad de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina, en San Miguel. Sí. Y la gente lo valora y lo valora mucho, todos los vecinos. Y nosotros creemos que es el tema y el modelo a seguir en la provincia de Buenos Aires y que hay que discutir en la provincia de Buenos Aires. Ahora, como siempre las boletas eran nacionales, lo que se terminaba discutiendo era la economía. Y eso nos arrastraba a nosotros a una discusión. Después nosotros... ¿Pero cómo no van a discutir los bonaerenses la economía? Digamos, no es un ente pero eso se discute... autónomo. Eso tiene que ver con la discusión de octubre. En octubre los bonaerenses van a elegir. Parece que la seguridad, la salud, no tienen que ver con la economía. Pero yo no digo que no. Estoy tratando de entenderte. No, yo no digo que no. Lo que digo es, en octubre vamos a discutir Milei sí, Milei no, Cristina sí, Cristina no. El modelo de Juan o de Pedro. El de la señora o el del señor. En octubre la gente tiene que elegir legisladores provinciales y locales. Y esos legisladores locales y provinciales tienen que ver con aquellos servicios que le corresponden a ellos dar. Y lo que le tiene que dar son salud pública, seguridad pública y educación pública como principales, ¿no? Después hay un montón más, pero sobre todo esos 3 principales. Y lo que yo espero y lo que yo creo, pero lo creo no porque me conviene a mí, sino porque le conviene a la gente que como la elección es desdoblada, aproveche esa elección desdoblada y la economía, la discusión de la economía, de Milei sí, Milei no, el modelo económico, sí, el modelo económico no, Massa, ministro de Economía, qué sé yo, todo eso lo discuta en octubre. Ahora en septiembre tiene que discutir lo que tiene que ver con la seguridad, con la educación,
y con la salud pública, porque son los servicios que tienen obligación de prestar la provincia de Buenos Aires. Pero como dos cuestiones completamente distintas, ¿las manifestás vos? Por supuesto. Porque el cordobés, el santafesino que votó hace un mes y medio en Rosario, votó a Puyaro sí, Puyaro no, votó al intendente sí, al intendente no, votó al candidato local, al candidato no. En las provincias esto sucede siempre. En la provincia de Buenos Aires nunca se ha sucedido nunca. Y yo creo que tenemos que ir. De hecho, yo tengo un proyecto para que las elecciones de la provincia de Buenos Aires sean separadas. Nosotros nunca hemos podido votar candidatos locales. De hecho, Kicillof es porteño o bonaerense. Es porteño. María Eugenia es porteña o bonaerense. Porteño. Scioli, porteño o bonaerense. Porteño. Santilli, porteño o bonaerense. Porteño. Y así sucesivamente. Y entonces, ¿ustedes se imaginan en Córdoba un candidato que no tenga tonada? No. Ahora sí nos imaginamos en la provincia de Buenos Aires candidatos que no tienen nada que ver y que no conocen la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando al final del camino los problemas de los bonaerenses... Que no conozcan o que no sean... Ahí hay una situación vidriosa. No la conocen. La conocieron después cuando fueron, pero no cuando eran, digamos, en una campaña. Sí, vos decís que Kicillof no la conocía, María Eugenia Vidal no la conocía, Scioli no la conocía. Conocieron para la campaña, señores. Cuando se levantan a la mañana, abren la puerta, están en Coronel Díaz y Libertador, o están hay un bar ahí que en la calle 1 y 19 de La Plata o Coronel Díaz y Libertador, decís vos. Y normalmente, digamos. Pero perdón, Joaquín de la Torre, no subestimar al bonaerense, decir, mira cómo le implantan candidatos porteños y los votan. Subestimar, es una realidad. ¿Y por qué los votan? Porque iban en boletas largas y la única discusión era la nacional. No tenían posibilidad. No tenían otra posibilidad. Y tenían que ir y cortar boleta con un sistema. En cambio ahora, por primera vez, el tema es boleta corta, boleta bonaerense, vamos con boleta bonaerense. Entonces, hagamos de esto un culto de dos elecciones separadas. La economía nacional, Milei sí, Milei no, es un problema de la segunda votación. Pero Joaquín, ¿no hay una línea vidriosa ahí entre si sos porteño, bonaerense? No, a ustedes les cuesta. Porque a ustedes les las cuesta. Últimas decisiones judiciales era, bueno, más o menos, no sé, estoy pensando en algunos era más o menos, ya hay una, ¿cómo es la frontera porosa, viste, entre la ciudad y la provincia? ¿Qué sé yo? La justicia en alguna de las últimas decisiones terminó diciendo algo muy parecido a eso. Bueno, si estuvo, si vino, si cumplió, si nació, si hizo el secundario, si tuvo una novia a los 18, o sea, la verdad que más o menos dice, y bueno, que juegue el que quiera donde quiera, ¿o no? ¿Y eso ha sido bueno? No lo sé. No, ha sido espantoso, muy malo, porque después se van y van a vivir a Buenos Aires. ¿No les importa cómo dejan la provincia? No les importa cómo dejan. ¿O el municipio? Nada, porque no tienen al vecino enfrente de ellos todas las mañanas. Yo tengo 63 años que me levanto en la provincia de Buenos Aires y cuando abro la puerta de mi casa y salgo, hay un vecino y para mí solucionarle o no solucionarle el problema o mirarle la cara y no mirarle la cara es importante. Yo desayuno en un bar a 3 cuadras de mi casa o 2 cuadras y media, 3 cuadras y desayuno ahí siempre y antes desayunaba en otro siempre. Pero siempre es ahí, digamos, yo... Te ven, te conocen, si quieren te putean, no te putearon. Y bueno, eso va. Y o me putean o no me putean, pero estoy ahí y tengo esa obligación. Y el resto se va. El resto vuelve a la ciudad. Y entonces eso no está bien. No está bien porque no tienen ninguna sensibilidad con los problemas de los bonaerenses. No la conocen. ¿A qué te refieres cuando no la conocen? Porque esta discusión la vi la semana pasada con Santilli respecto de ir y jugar por la primera y dónde era él. No saben cómo funciona. Pero yo jugué con Manes para que Santilli no fuera, sobre todo porque no era bonaerense. Él era de la ciudad, toda su vida había militado en la ciudad, cambió su domicilio y él creo que lo sabe porque lo hemos hablado 70 veces y lo hablé con él y con Horacio. Le digo, no me traigan tipos que no son de acá, basta porque no solucionan los problemas.
los autóctonos solucionan los problemas tampoco. O sea, lo saben más, pero hace muchos años que en la provincia no nos dan esa posibilidad. Pero tampoco es que ¿Vos crees que Ferraresi, que no está en mi espacio político, no conoce los problemas de Avellaneda? Sí, los conoce y los ha resuelto bastante bien. Mariel Fernández, que no está en mi espacio con la que no me llevo bien, Moreno ha resuelto los problemas en Moreno bastante mejor de lo que lo resolvían los anteriores. Y conoce los problemas de cosas. Julio Zamora en Tigre, de la misma manera. Jaime en San Miguel, de la misma manera. Guillermo Britos en Chivilcoy, de la misma manera. Yo quiero una construcción bonaerense con intendentes o con legisladores que sepan lo que les pasa a la provincia de Buenos Aires y estén para resolver. Y no se sumen al coro de impuesto por medios nacionales y no vayan a sentarse a los medios nacionales a decir cosas que no tienen que ver con la realidad, ni siquiera saben cómo se solucionan los problemas. Por ejemplo, dame un ejemplo de esas que te digo que decís, no, se me cae la cara de vergüenza. Tenés ganas de que diga cosas. Dale, Yo te voy a decir una cosa. La educación pública de la provincia de Buenos Aires es una calamidad, es una estafa a la gente. Pero es una estafa no a la gente pobre. La salud pública de la provincia de Buenos Aires es espantosa, una calamidad. Esto no es culpa ni de los médicos. La seguridad pública es mala. Sin embargo, hay es muy mala, pero sobre todo porque está la vida de la gente de por medio, ¿no? Pero es peor la educación y la salud pública. ¿Y sabes por qué no es un tema? Porque la padecen los pobres nada más. En cambio, la inseguridad la padecen todas las clases sociales. Es transversal. El que sale del country y el que se va a tomar el bondi. Exactamente. Entonces, como la padecen y la sufren todo y tienen miedo todos, es un tema. La educación pública en la provincia de Buenos Aires es una estafa a los más pobres. Pero como los pobres no tienen voz, no es un tema de agenda. Y nosotros esto lo vimos muy fuerte cuando fue la pandemia. ¿Pero es que es lo mismo fue lo mismo la gestión de Vidal que la gestión de Kicillof, por ejemplo? Respecto de estos tres, si querés esos tres pilares, para mí salud, educación, seguridad. Fue mucho peor, es mucho peor la de Kicillof, La peor de todas igual fue la de Scioli. Pero bueno, Joaquín, cuando vos lo escuchás no se solucionan los problemas porque no hay sensibilidad respecto de lo que pasa. Yo tengo un cariño especial por una persona que creo que es la persona más noble de la política argentina, que va a ir en una boleta que no es la mía, que se llama Gabriel Catopodis, y que yo estoy seguro que yo me siento con Gabriel y con otras personas me puedo sentar de otros espacios políticos, y estoy seguro que más tarde, más temprano nos ponemos de acuerdo en cómo se soluciona, porque hemos vivido, desde nuestros municipios, siendo intendente, hemos vivido los mismos problemas. Y a mí dámelo a Miguel Fernández, el intendente de Trenquelauquen, y estoy seguro que Miguel, Gabriel, yo... Juanchi, Zabaleta... Ni hablar, un lujo de... Estaba pensando que está en un taller mecánico, un lujo. Entonces se tiene que encontrar con los vecinos hoy sin ser intendente. ¿Lo ves escondido? No. ¿Está ahí? No. Sí, está ahí, pone la jeta, está ahí. Pero escuchame una cosa, vos lo escuchás a Axel. Y estoy seguro que los Pasaglia en San Nicolás pero lo mismo, tienen esa mirada que tiene que ver más con los problemas de la gente, con cómo resolverle, y al final terminamos en cosas. Digamos, cuando vos ves que los intendentes en todo este proceso de 25 años en la provincia de Buenos Aires han ido asumiendo responsabilidades que eran de la provincia. Y ves por otro lado un señor, ministros de Economía nacionales que dicen, no, porque los intendentes tienen que bajar las tasas. Y yo le diría al señor Caputo y a todos los anteriores, miren. Esto fue Caputo pidiendo que lleven el ajuste también, digamos, a los municipios. Yo le digo, nosotros no tenemos ningún problema en bajar las tasas. Hace muchos años que los intendentes de la provincia de Buenos Aires, en el 95%, gobernamos sin déficit. Sin déficit.
el gran logro de este gobierno nacional, que es no tener, que yo creo que es un logro, ordenar las cuentas públicas. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, los intendentes de la provincia de Buenos Aires lo hacen hace mucho tiempo. Pero al mismo tiempo lo hacen haciéndose cargo de responsabilidades que no les corresponden, como la seguridad, como la educación y como la salud. Cuando vos mirás las cuentas públicas de San Miguel, el 50% de su gasto tiene que ver con responsabilidades que no son propias de él. Y viene un señor que no entiende lo que pasa en la provincia de Buenos Aires y nos dice ajusten las tasas. Y yo le digo, bueno, yo las ajusto y vos hacete cargo de todo esto, porque yo me hago cargo de la seguridad, porque es el problema que padecen mis vecinos. Andá y pregúntale a los vecinos de San Miguel si quieren que yo saque el sistema de seguridad de San Miguel. Si ellos quieren que no me haga cargo que no gaste el 30% de mi presupuesto en salud. Y si no quieren que yo gaste el 7% en educación. Y lo hago porque es la necesidad de los vecinos y porque yo estoy ahí y veo que esto es lo que les pasa Joaquín, a ellos. yo te escucho y dices, bueno, está bien. Los importados, si querés, a la provincia de Buenos Aires, que la provincia de Buenos Aires importa desde la ciudad de Buenos Aires, no conocen, no saben y sobre todo no les importa, decís vos, no tienen ningún compromiso. Ahora, las autoridades... Lo tienen mientras gobiernan. Mientras gobiernan y después se vuelven a la capital o se rajan o se van ahí a Coronel Díaz, a Tabac, digamos, a Coronel Díaz y Libertador. Bien, ya le pasamos el chivo al bar. Ahora, decís, las autoridades nacionales... Yo me cuidé. Ahora decís, las autoridades nacionales tampoco. Hablan de lo que no saben. Pero no saben, pero no creo que sea... Pero la provincia, digamos, no conocen la provincia. No creo que sea una mala persona porque no sabe. No sabe. ¿Qué? Pero no sabe que no conoce. No sabe qué pasa con el. No conoce qué es lo que pasa con el distrito más importante de la Argentina, que tiene el 40% del padrón. No conoce. No sabe lo que pasa con los gobiernos locales de esa provincia. Hay un problema. Hay un problema que es que los municipios han ido absorbiendo responsabilidades que eran nacionales y provinciales. ¿Y por qué lo han ido absorbiendo? Porque lo sufren los vecinos y los vecinos tocan el timbre del gobierno local. Entonces, señor fulano. No, mira, esto es responsabilidad nacional, esto es responsabilidad... No, mira, yo te voté a vos, hacete cargo vos y resolveme vos el problema. Y eso es lo que hacemos. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Entonces nos hemos tenido que ir absorbiendo problemas locales y las tasas que han ido subiendo tienen que ver con que nos hemos hecho cargo de estos problemas. El problema es, y lo que tendríamos que resolver en forma conjunta, es una vez por todas hacer un presupuesto que no sea transversal, que no sea por nivel de gobierno, sino que sea vertical, por tema, por temario, por temática. Entonces, bueno, en el tema educación, el gobierno nacional de qué se hace cargo, el gobierno provincial de qué se hace cargo, el gobierno municipal de qué se hace cargo, y después distribuir el dinero en función de lo que se hace cargo cada uno de los tres niveles. ¿Por qué? Porque al no resolverse la temática en los gobiernos superiores, se termina resolviendo en los gobiernos locales, aquellos que son responsables y se hacen cargo, y entonces a la pobre gente se le cobra 3 veces los impuestos. Ahora mientras nosotros, los intendentes o los gobiernos locales, cobramos de todos los impuestos que le cobran a Romina Mangel, a fin de mes, nosotros lo que cobramos es el 6 o el 7%, el gobierno nacional cobra el 71, 72 y el gobierno provincial es el 25%. Yo te digo, señor Caputo, sacale las retenciones a la gente, que ese sí es un impuesto que cobras vos, te lo quedás vos y vas a ver cómo a la gente no le importa seguridad, higiene o impuesto municipal de cosas, porque el problema del señor está ahí, no está acá. Ahora te hago una pregunta, Joaquín de la Torre, para mí interlocutor más que válido esta semana, insisto, para hablar de todo lo que está pasando, pasó por todo el arco político y en la provincia de Buenos Aires. Yo te pregunto lo siguiente, vamos a decir, bueno, no se discuten temas locales, qué bueno que se desdoble, más allá de que se han matado Cristina Kirchner y Axel Kicillof justamente por el desdoblamiento, pues está en eso bueno. Estoy de acuerdo con el gobernador. ¿Estás de acuerdo con el gobernador? Por supuesto, yo tengo un proyecto de ley. Perfecto. Para que lo mismo que pasa en Córdoba, en Santa Fe y en el 90% de la provincia de Argentina suceda en la provincia de Buenos Aires. Te hago esta pregunta, a ver si hay un mea culpa, porque digo, vos decís, no se discuten los temas locales, vivimos arrastrados por la agenda nacional, bien. Ahora yo te pregunto lo siguiente, cuando pudieron discutir temas locales se ponen a discutir la reelección indefinida de los intendentes, y la verdad que es un tema local. No fue la de intendente, mentira.
¿no? Se discutió la de legisladores. La de legisladores, bien. Pero es un tema local. Se pone a discutir eso. Milei teoría más casta no se consigue, chicos. O sea, Mira, ¿querés que te cuente una cosa? todo lo que vos quieras. Te voy a llenar los oídos de música. Y a ver, lo necesario que es en este momento. Primero se discutió un tema. Yo estoy más de acuerdo con la posición. Yo voté que no. ¿Está bien? O sea, voté que no. ¿Y terminó pasando? No, porque no pudieron ir porque no se votó. La ley no se aprobó. No. No dije que se aprobó, dije cuando pudieron discuten no se discutió. La reelección indefinida porque tenía que ver con las elecciones. En todas las legislaturas del mundo, los cargos legislativos son de reelección indefinida. ¿Está bien? Los Estados Unidos, ¿cuántos años puede ser un legislador? 30, 40, 50. Hay senadores que han sido 80 años. En Baviera, yo me fui a estudiar el tema impositivo a Baviera. Hace 64 años que gobierna el mismo partido. Imagínate las cosas que se dirían acá si el peronismo gobernara. Sí, sin alternancia, sí. ¿Está bien? Es un escándalo. No, señora, no es un escándalo. 64 años que... Pero es prioridad discutir. ¿Vos crees que para los bonaerenses déjame. No, porque eso es prioridad, dale, a ver. No es prioridad. Por supuesto que no es prioridad y yo por eso voté que no. ¿Votaste que no porque estás en contra? No, voté que no porque no es el momento de votar eso. Okay. Perfecto. Entonces por eso voté que no. Baviera, que los impuestos se cobran de abajo para arriba, no de arriba para abajo. O sea, la coparticipación la hacen las provincias y los municipios a la nación. El 60% de los impuestos que cobra van a la nación. O sea que imagínate lo fuerte que es Baviera, que se mantiene ella y mantiene el 60% de Alemania. Y Alemania mantiene el 60% de Europa. O sea que Baviera sostiene Europa. A Baviera la gobierna el mismo espacio político hace más de 60 años. Los intendentes de Baviera tienen 32, 28, 36 años de intendente. O sea que no es un tema moral. Primer tema, no es un tema moral, es un tema político. ¿Era el momento para tratar este tema? No, por supuesto, es un escándalo que los políticos tratemos este tema en ese momento. Por supuesto que es un escándalo, estoy de acuerdo. Pero no salió, porque así como putearon a los pobres chicos que votaron que sí, la realidad es que no salió. Pero se tomaron el tiempo, Joaquín, la legislatura, de la Torre, sos bravo, se tomaron el tiempo para discutirlo. La legislatura no aprobó eso. ¿Pero lo discutieron o no? Sí, bueno, lo discutieron, y yo voté que no, porque no era el momento. Pero no es un tema moral, es un tema político, porque yo te voy a contar una cosa. Yo era el ministro cuando María Eugenia aceptó la idea de Sergio de limitar los tiempos. Porque esta es una ley que se llama Sergio Massa. La gente, la opinión pública lo putea a Massa, pero esta ley que impide las reelecciones es una idea de Sergio. Y Sergio la torturaba a María Eugenia con que se apruebe esta ley. Me llama María Eugenia un día. Me dice, Joaquín, lo tengo a Sergio con este tema. ¿Vos qué te parece? Mira, a mí me parece que es más fácil ganarle a la hermana de Martín Insaurralde que a Martín Insaurralde. SIC. Nada más. Así le contesté yo. Entonces, la resolución... muy claro, Joaquín. Entonces, la resolución fue por un tema político, no fue por un tema moral, porque está mal. No está mal, no está ni bien ni mal. Es más fácil ganarle a la hermana de Insaurralde. Bueno, que a la hermana de Insaurralde... ¿Esto había sido antes o después del bandido? No, mucho antes. María Eugenia gobernaba. Esto es más fácil ganarle a la hermana. Entonces, como nosotros no gobernábamos en ese momento el 80% de los distritos del conurbano, y sí los gobernaba el peronismo, digo, bueno, la forma de que, como es más fácil ganar a la hermana de Martín que a Martínez, la forma es limitar, entonces la mayoría de ellos no van a poder volver a ser, y entonces no fue un tema moral que tiene que ver con el bien y el mal, sino que fue una decisión política. Que impulsaba a Sergio, porque a Sergio le convenía, o porque Sergio tiene esa convicción, y María Eugenia se adhirió por eso. Entonces, tampoco hagamos de esto el final del planeta, pero le dan de comer a Milei con estos argumentos de la casta. Milei lleva en sus boletas de la provincia de Buenos Aires
personas que se rasgaron las vestiduras diciendo que están en contra de las reelecciones indefinidas. Por ejemplo. No, eso búscalo vos. Ok, bien. Y que llevaban 8 años de diputados o de senadores, y entonces no podían volver a ser reelegidos ni de diputados ni senadores, y entonces se pasaron a la boleta de enfrente. Si eran senadores, se pasaron a la de diputados, o si eran diputados, se pasaron a la de senadores. Entonces, señores, peor es la hipocresía. La casta está en todos lados. Yo no soy casta, yo soy varón del conurbano, que es un grado superior. Sí, claro. Muy distinto. Se los combatía también, ¿no? Pero después, mucho mejor, viendo lo que vino. Y muchos mejores, muchos mejores intendentes, y tenían sus distritos de una forma mucho mejor que muchos de los que vinieron después. Entonces yo digo, mucho de la burguesía porteña decía que la comida... Estás a 2 minutos del yayorismo de los pituquitos porteños, no, ¿eh? Pero sí. Dale. Decían que el gran problema era que los varones del conurbano repartan la comida, y con eso, y los planes sociales, que eso era muy malo. Clientelismo y eso era muy malo para la gente. Entonces dijeron, no, acá están estas organizaciones, démosela que la repartan ese. Y crearon el monstruo de Grabois, el monstruo de Pérsico, el monstruo del Chino, el monstruo de... Entonces, le sacaron esto. La intermediación, decir. Exacto. Le sacaron la intermediación a los intendentes, que los elige la gente, cada 4 años tienen que poner la jetita, y se la dieron a organizaciones, en los años 2000, 2001, se la dieron a las organizaciones sociales que no los elige la gente, y que están de por vida, y que nadie los elige como intermediarios, solamente el Estado los sostiene como intermediarios. Entonces, cuando estas ideas que fomentaron en su momento la burguesía porteña y se rasgaba las vertiduras en contra de los intendentes, yo te digo, mira, acá está la solución. Se sospechaba de que afanaban los varones del conurbano con o generaban clientelismo, generaban adictos, votantes adictos. Perdón, era por eso, ¿te acordás? Como no conocen, terminaron peor. Como no conocen, terminamos peor. ¿Los gerentes de la pobreza, vos crees que son los gerentes de la pobreza? Claro, fueron los gerentes, desde ya que fueron los gerentes de la pobreza. Mirá lo que pasó. Nada. Entonces yo te hago una pregunta. Cuando me preguntan cosas de Córdoba y yo no sé, mejor me callo. Entonces cuando los porteños hablan de la provincia de Buenos Aires, mejor que se callen la boca, porque cada vez que han resuelto estos temas, los han resuelto mal. Yo no digo que no puedan hablar de política nacional, que no puedan hablar de política de la Ciudad de Buenos Aires, que hablen. ¿Yo hablo de la política de la Ciudad de Buenos Aires? No. Porque yo te muestro con hechos concretos como cada vez que se han metido a resolver problemas en la provincia de Buenos Aires, el tema ha sido peor. Profundizaron los problemas. Los porteños... Los agravaron, porque hablan con una mirada... celofán en las manos, como diciendo no hay que tocar mierda, y miren, mejor dejen que los señores que entienden de esto resuelvan este problema. En la reforma del 94 se cometió un gran atropello al federalismo nacional, y ese es el problema que hay que resolver, y es que como no existe más el colegio electoral, el conurbano tiene demasiado peso en la elección al final del camino. Pero ese peso del conurbano no tiene que ver con los intendentes, sino con la reforma del 94 que eliminó el colegio electoral y entonces le dio al 28% de la población el 28% de peso. Antes, el 28% de la población... Era representación. Tenía una representación y esa representación no era igual. Entonces, ahí está el problema. Ahora, cuando planteas esto y escuchabas, bueno, por supuesto, digamos, ¿no? Por lo que es de público conocimiento, que está cumpliendo la pena privativa de la libertad en su casa ahí en San José 1111, no va a ser candidata, pero cuando escuchaste a Cristina Kirchner decir que fue un viernes, no me acuerdo, un lunes, en C5 al gato silvestre, voy por la tercera. ¿Qué te pasó a vos? Me pareció que era el final del cristinismo, cosa que creo que... ¿El final jugando o sin jugar o como fuese? ¿O solo anuncio? Porque en el fondo, ¿qué era? Era ir a alojarse, a resguardarse en un lugar todavía más chico. Ya veía que la provincia de Buenos Aires era un lugar grande, que no le podía ir tan bien, entonces se iba a cuidar en el lugar
donde sabía que está gran parte de su cantidad de votos, que es en la tercera sección electoral. Cuando una persona se va reduciendo a un territorio cada vez más chico, en realidad lo que está mostrando es debilidad, digamos. Yo creo... Pero si perdía ahí era el fin, o... No había posibilidad que perdiera. Yo creo que ya la decisión de ir ahí era una decisión de derrota. Que los hechos posteriores confirman esto. Pero déjame que te diga una cosa. Yo creo que el cristi-kirchnerismo está terminado. El conflicto interno la ha puesto a Cristina en una situación de mucha debilidad. Pero el problema más grave no lo tiene el votante kirchnerista. El problema más grave lo tiene el anti-kirchnerismo. ¿Por qué? Porque durante muchos años, estos 15 años últimos, hay un montón de personas que han vivido y han de solamente decir que eran anti-kirchneristas. Sí. Entonces tenían el 33, 34% de los votos de yo soy anti-kirchnerista, hay que terminar con el populismo, hay que terminar con el... Eso era suficiente para que tuvieras 30% de votos. Ahora, después, ¿mostrabas capacidad de gestión? Ninguna, no era necesaria. Pero Milei y no era... parejas y Karina, Milei, todos van a hacer campaña así en la provincia, bueno, o van con algo nuevo. No, pero si es algo nuevo no me enteré. No, era suficiente. Vamos a ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo. Milei llegó no siendo anti-kirchnerista, no en función del anti-kirchnerismo, en función del anticasta, que incluía también al PRO. El Milei que hizo campaña ahora en la capital ya tiene ese perfil anti-kirchnerista, casi como exclusivo. ¿Y el de la provincia? El mismo. Ha habido un cambio que yo, si vos me preguntás a mí, yo como analista político, no como un señor de la política, creo que lo achica. Yo creo que lo achica. Y además creo que eso se acabó. Se acabó Cristina, se acabó el anticristinismo. ¿Por qué? Porque no está más este señor. Ahora me das a tener que decir, ¿cómo vas a solucionar los problemas? El problema que tiene el antikirchnerismo es un problema mucho más grave, que va a tener que mostrar cómo gobernar. Ferraresi, vuelvo a hablar de Ferraresi, que yo creo que ha sido un buen intendente de Avellaneda, y entiende los problemas, y ha resuelto bastante los problemas, no va a tener que cambiar su posición. Va a tener que contar qué fue lo que hizo. ¿Está bien? Ahora, muchos que solamente se han sostenido en el antikirchnerismo van a tener que contar cómo resuelven los problemas, porque no saben cómo resuelven los problemas. Su única virtud, entre comillas virtud, es haber dicho que era antikirchnerista y que era antipopulista. Ahora, el antipopulismo, el populismo durante 20 años se escondió atrás de la pollera de Cristina. Y el antipopulismo hoy se esconde atrás del color violeta. Es la misma falacia. Es la misma falacia. Aquellos se escondían atrás. Pero les puede alcanzar para ganar la provincia de Buenos Aires. Para mí era un escenario, Joaquín de la Torre, era un escenario distópico. Si vos me decías, hace 3 años van a ganar la provincia de Buenos Aires, ya no puede pasar una cosa así. Y ahora estamos viendo, ¿y por cuánto ganan? Y con el acuerdo con el PRO, y con el armado de las listas, y con Pareja que dejó, y Karina que dejaron afuera a los libertarios más leales. Mira, las elecciones todavía falta la campaña. ¿La pueden ganar? ¿Sí? Yo te pregunto si nos encontramos en el almacén de la esquina. Lo único que te preguntaría, decime, ¿pueden ganar la provincia de Buenos Aires? Yo creo que el 26 de octubre van a ganarla, y creo que el 7 de septiembre no la van a ganar. Está bien, pero el 26 de octubre sí. Yo creo que sí. Pero el 7 de septiembre no, porque van a perder la segunda, la cuarta, la tercera, la séptima y la octava. Esas 5 secciones la pierden. 5 de 8. 5 de 8. Pierde. Seguro. La Libertad Avanza. La primera va a ser una elección muy pareja. La sexta y la quinta sí creo que la gana la Libertad Avanza. ¿Está bien? Sí, pero no les alcanza para pintar la provincia de violeta. No, pero bueno, yo soy político, no me gusta hacer este análisis de futurología, decir... si vos me preguntás hoy, a una semana del cierre de listas, ¿cómo quedaron las listas? Sí. Yo te digo,
Después falta la campaña, Sí, falta que se muevan los candidatos. ¿Cómo quedaron las listas? Las listas. Como cerraron las listas es lo que yo te dije. Para mí pierde. La Libertad Avanza pierde la séptima, pierde la segunda, pierde la cuarta, pierde la tercera y pierde la octava. Seguro. Pero es mi posición y es mi mirada. Y tienen posibilidad de ganar la sexta y la quinta. Y la primera es una elección, va a ser una elección muy pareja. Ahora, vos decías... Esto tiene que ver con el cierre de lista, pero, ¿no? Falta, pero a mí me interesaba esta lectura, digamos, del porteño en la provincia de Buenos Aires, el libertario, digamos, en la provincia de Buenos Aires. ¿La conoce, la entiende? ¿Hay algunos que la entienden y la conocen? ¿Son los menos, son los más? Bueno, yo creo que la lista que hizo Pareja es una lista que tiene que ver más con el territorio. Hay muchos que no los conozco y no me gusta hablar de lo que no conozco. Yo creo que la elección, las listas de la Libertad Avanza dejan mucho que desear, sobre todo si vos venís como anticasta, ¿no? Digamos, si vos venís como anticasta, bueno, me parece que tenías mucha oportunidad de hacer listas mejores. En ese sentido, creo que las listas más anticastas son las de Potencia Buenos Aires, la de María Eugenia Talerico, que las de... Pareja, Milei, Karina. La de Karina en la provincia de Buenos Aires. Me parece, digamos, si vos... ¿Y los intendentes cómo van a...? Yo creo que los intendentes... Este es el tema que no entiende el porteño. El porteño. El porteño. El que hace análisis nacional. Que la elección de la provincia de Buenos Aires tiene mucho peso los intendentes. ¿Y cómo van a jugar? Bien. No, ¿bien para quién? Para su boleta. Okay. Para su boleta, van a jugar para su boleta, por supuesto que van a jugar para su boleta. Porque ellos van en eso, digamos, o sea... ¿Qué sería una mala elección para los intendentes? No ganar sus distritos. Que en este caso, como vos lo ves, serían 2. O 3. ¿2, 3 qué? Que ganaría la Libertad Avanza. Sí, yo creo, bueno... Que pueden estar en juego. Sí, pero digamos, vos mirá, ¿no? La lista de la tercera. La tercera que se hizo tan famosa. Me encanta porque todos hablan de la tercera Matanz, como si supiera. empieza. Sí. Verónica y Tinianelli. Sí. O sea, está todo el kirchnerismo, todo el peronismo en esa boleta 1 y 2. De La Matanza, que es, no sé si es el 30% del... El 3 de esa boleta es la chica de Quilmes, la intendente de Quilmes, distrito muy importante. El 4 es Mariano Cascallares, Almirante Brown. La sexta es Avellaneda, un representante de Ferraresi. ¿No? Creo que Lomas no tiene nadie, pero en general todos los distritos importantes de la tercera están representados en esa lista. Y aparte tenés todos los intendentes que juegan su boleta, digamos. ¿Puede irle mal? Sí, puede irle mal, por supuesto, porque depende de la campaña, de qué dicen los candidatos. Yo no creo que yo creo que las campañas son importantes. Los mensajes son importantes y cómo se presentan los candidatos son importantes. Pero yo veo que ahí hay mucho poder local y es muy fuerte. La elección de la primera, ¿por qué me cuesta más definir esa elección? Porque es una elección entre 3 intendentes. Cato Podis el de San Martín, fue el de intendente de San Martín, Valenzuela el de 3 de febrero y Julio Zamora el de Tigre. Y es una elección donde en principio el poder territorial favorece a la boleta de Cato Podis, pero bueno, el votante de la primera es un votante más, digamos, la clase media tiene un peso mayor a la tercera. Después en la segunda, que es en la zona norte de la provincia, ya adentro, los Pasaglia y Martínez, o sea, San Nicolás y Pergamino son mucho poder. Hay que ver qué pasa con el campo, ¿no? También mucho las poder. definiciones que se van a dar en las próximas horas con el campo, sí, también, ¿no? Sí, mucho poder. Y veo que van a tener mucho peso, ¿no? O sea, San Nicolás y Pergamino van a tener... Nada, tenemos que ir cerrando. Yo te recontra agradezco esta charla, porque nos la veníamos debiendo, me parece que era un tema que había que meterse conociendo, digamos. Por eso decía que eras para mí uno de los protagonistas de esta semana después del cierre de lista. Contestame si podés brevemente, ¿qué se juega entonces en esta elección? ¿Qué se juega en esta elección? El 7 de septiembre se juegan solamente legisladores provinciales. Pero legisladores provinciales de peso político. Se juegan legisladores provinciales y concejales. Se juegan
la gente tiene que mirar cómo están sus gobiernos locales y qué mirada tiene sobre Kicillof y sobre los gobiernos locales de ellos. Nada más, eso es lo que se juega. Y el 26 de octubre la gente tendrá que definir Milei sí, Milei no, Cristina sí, Cristina no. O Kicillof sí, Kicillof no a nivel nacional, digamos. Son dos elecciones separadas. Como hacen el resto de las provincias, digamos ahora creo que es el 30 de agosto, se elige Corrientes. Pero Corrientes. Pero sí, ya prometo que cierro, pero ¿cómo se, digamos, cómo se explica esto de vos decís, la gente tiene que ir más a votar y esto sea en todo el país, con el nivel de ausentismo que hay, de abstención, que les están diciendo no me muevo de mi casa para ir a votarte, ni concejal, ni legislador, bueno, ni yo creo que ahí convencional constituyente, Joaquín de la Torre, no me muevo para nada. Y vos decís, no, tienen que votar más. Y el electorado te dice, no te voy a votar ni la vez que tengo que votar. Van a votar desdoblada. Sí, pero sin paso. Con lo cual, ok, van a votar la misma cantidad de veces que votaban antes. Yo te diría que el gran problema lo tienen los que no están en las dos fuerzas mayoritarias, porque el que no va a votar es porque no quiere votar, seguro que no quiere votar ni a Milei ni a Cristina. Seguro, pues si no fuera, iría a votar. Está claro que el que no va a votar no quiere eso. El desafío de la tercera vía, de la cuarta vía, es lograr que aquellos que en principio su idea original es no ir a votar, vayan a votar a alguien distinto a Cristina y a Milei. Joaquín de la Torre, muchísimas gracias. No, gracias a vos.